El cáncer de la extorsión llegó hasta las rutas josefinas. Pilotos suspenden servicio. Otro cadáver abandonado en Guatemala. Los casos son cada vez más comunes. La muerte también abordó un pick-up en Jocotán. 18 son los fallecidos por accidente. Valdizón permanecerá en Mariscal Zavala mientras se programa audiencia de primera declaración. En internacionales, masacre en guardería de Tailandia, 38 fallecidos y cadáveres decapitados. Comenzamos con la información. Las fuerzas de seguridad capturaron a 5 personas en operativos que se llevaron a cabo en los departamentos de Escuintla y Suchitepeques por distintos delitos en los cuales se incautó droga, armas y municiones. Continuamos con las actualizaciones informativas. Por parte de la Policía Nacional Civil se ha dado a conocer la captura de al menos 3 personas en la zona 2 de Mazatenango, Suchitepeques. Esto al tratarse de presuntos distribuidores de drogas. Según los detalles que dan a conocer las autoridades, durante las diligencias se incautaron dispositivos como armas de fuego y estupefacientes. Entre la información que se da a conocer por parte de las fuerzas de seguridad, se encuentra que esto se desarrolló en un allanamiento por parte tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio Público. En un inmueble se localizaron 10 bolsas con marihuana, 3 recipientes de vidrio con la misma droga, una pipa, una pistola sin documentos que amparen la legalidad de la misma, además de 22 bolsas con piedras de crack y 13 recipientes plásticos conteniendo cocaína. Según la información de las autoridades, se logró la aprehensión de 3 hombres a quienes se identificó como Luis Ángel Sosa Calval, de 21 años, Edgar Eduardo López Zavala, de 24 años, y Víctor Daniel de León, de 30 años de edad. Todos fueron identificados por parte de las autoridades. Esto ocurrió en uno de los casos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad informaron acerca de 2 capturas que se dan en otro punto del país. Estamos hablando del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, en la zona 1, en donde se identificó a 2 hombres que abordaban una motocicleta, pero se localizó en sus pertenencias una pistola que portaban de forma ilegal. Además tenían 6 municiones para fusil, por lo que ellos fueron trasladados al juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal. Estas personas fueron identificadas como Brian Antonio Ávila Suy, de 21 años, y José Enrique Arias, de 23 años, quienes ya se encuentran en el juzgado, como anteriormente mencionaba, en este caso para dilucidar su situación legal, mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan la investigación correspondiente para determinar si estos ilícitos han sido utilizados en algún hecho de violencia a nivel nacional. Así que es parte del reporte que tengo, y con esta información regreso a estudios. Y debido a las extorsiones se ha suspendido el servicio de transporte de buses de San José Pinula. Varios usuarios que se dirigían a sus labores diarias se sorprendieron al ver que las unidades de transporte Josefita, rutas que transitan de San José Pinula hacia la ciudad capital, se encuentran funcionando de manera irregular. Esto debido a que son víctimas de la extorsión. Fueron pocos los pilotos que decidieron salir a laborar, aún corriendo peligro sus vidas y la de los pasajeros. Estas pocas unidades cobraron más de lo que vale el pasaje normalmente. Usuarios tuvieron que buscar otros medios de transporte para lograr llegar a sus destinos. Estas rutas están siendo extorsionadas por otro grupo de extorsionistas, adicional a la cuota que pagan, los cuales amenazaron con dañar a los pasajeros y pilotos de dichas unidades si no llegan a un acuerdo. Bomberos voluntarios rescataron a un hombre que cayó accidentalmente en un pozo. Esto ocurrió en Quetzaltenango. El señor Joel Salguero, de 42 años de edad, fue rescatado de un pozo de aproximadamente 35 metros de profundidad. La labor de rescate la realizaron los bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron al Hospital Regional de Occidente. Esto sucedió en lo que es la 12 Avenida, entre 8ª y 9ª calle de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango.
Al lugar se hicieron presentes 2 unidades, la 1145 de rescate y la 1495, una unidad de ambulancia. En el lugar pues se constató que una persona de sexo masculino se encontraba en el fondo de dicho pozo. Este tenía una profundidad aproximada de 30 a 35 metros, por lo que se hicieron labores de rescate. Se pudo extraer a la persona y esta se trasladó hacia el Hospital Regional de Occidente. ¿Se pudo identificar a la persona que resulta herida? La misma fue identificada por ella misma, o sea, se identificó como Joel Salgueros, de 42 años de edad, originario de acá de la ciudad de Quetzaltenango. El mismo pues presentaba una posible fractura en lo que es la extremidad inferior derecha, una posible fractura también en la extremidad superior derecha y una herida abierta en lo que es el parietal y área frontal del lado derecho. El señor Salguero se encuentra bajo observación por personal médico del HRO. Y en Retaluleu, un hombre que se dirigía a sus labores fue emboscado y es que lo atacaron a balazos. El cadáver de un jornalero fue localizado en un camino de terracería en jurisdicción de la finca Xoluta del parcelamiento Caballo Blanco Retaluleu, así lo informaron las autoridades de la PNC. La víctima fue identificada como Julio Morales, de aproximadamente 35 años, quien recibió alrededor de 7 disparos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, lo cual le cegó la vida. Sus familiares indicaron que era originario y residente del centro del parcelamiento y se dirigía a sus labores como lo hacía todos los días. Al parecer fue emboscado por sujetos desconocidos quienes, tras lograr su objetivo, escaparon entre los cañaverales. Las autoridades realizan las investigaciones para poder esclarecer el crimen en contra de dicha persona. Asimismo, también realizaron un rastreo en todo el sector en busca de los responsables del ataque armado, pero los resultados fueron infructuosos. Sus familiares se presentaron a la escena y exigen a la PNC que este caso no quede en la impunidad. A la par del cadáver fueron hallados varios casquillos percutados de proyectil de arma de fuego calibre ignorado. Estas evidencias serán de mucha utilidad en las investigaciones. Chiquimula, son varias las familias que se encuentran de luto tras el trágico accidente que cobró la vida de al menos 18 personas. Esta es una crónica de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Televidente, es difícil llegar, pero acá por fin hemos logrado ingresar acá a la comunidad, la aldea Conacaste del municipio de Jocotán, Chiquimula, donde nosotros nos encontramos, donde se ha reportado 18 personas fallecidas y 10 heridas, de acuerdo a la información. Observe usted el camino, el pésimo estado en que se encuentra, porque es muy difícil. Del centro de Jocotán hicimos casi aproximadamente 3 horas para poder llegar a este lugar y aún no hemos llegado hasta donde se ha montado una morgue provisional en este sector. Como usted puede observar, muchos derrumbes, muy poco acceso, y eso hace a que los vehículos pues pierdan el control y se caigan al barranco, tal como se dio este accidente. Como se ven ustedes acá, difícil el acceso a entrar acá. Lamentablemente sí. Quiero decir que mi nombre es Víctor Manuel González Martínez, que de Jocotán. Yo soy de área urbana, pero tenemos amigos y hoy que está muy lamentable lo que ha sucedido, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en ese momento? Según los vecinos, de que el vehículo estaba mal parqueado y el vehículo no estaba ahí, no se puede justificar a nadie ni tampoco a la gente. Yo siento que también es un dolor. ¿Pero no se había sucedido un accidente así? No, jamás. Jamás de que entró la brecha, pues nunca se ha visto esto, pero hasta ahora que sí sucedió eso. Hay niños, ¿verdad? Sí, hay 2 niños fallecidos. ¿Ustedes bajaron al barranco? Son como 150 metros. Nosotros bajamos a traer los cadáveres y los que estaban heridos estuvimos jalando ahí en la escuela. ¿Usted logró sacar los cadáveres? Sí. ¿Cuántos logró sacar? Yo saqué como 3. Estuve jalando, sí. Luego que los mismos, escucharon ustedes, los propios vecinos extrajeron todos los cadáveres a la superficie, pues posteriormente el gobernador departamental dio la orden para que el Ministerio Público llegara al lugar y posteriormente llamar al INASIF
para que acá se montara una morgue provisional y para que no los cuerpos se los llevaran a la morgue de Chiquimula y les costara nuevamente ingresar todas estas horas que hicimos nosotros en este camino que cruzamos y nos costó, la verdad, difícil ingresar, pero nosotros les llevamos toda esta información. Dolor, angustia, desesperación es lo que sienten los familiares de aquellos pequeñitos que desaparecen constantemente en nuestro país y ante la impotencia de no saber qué hacer para poder localizarlos. Vea usted el caso de Dylan Giovanni Ramírez, con apenas 5 meses de edad. Desapareció el 5 de octubre allá en la colonia El Rodeo, en la zona 7 de la ciudad capital. Aquí está la fotografía. Por favor, préstele atención porque si usted tiene algún detalle, puede ser muy importante, puede ser la clave para dar con el paradero de Dylan. Los padres desesperados porque es un pequeñito de apenas 5 meses. Sin embargo, no es el único caso, ni hay una edad específica en la cual nuestros niños desaparecen. Pero préstele atención a esta adolescente, 15 años, Alejandra Saraí Ramírez, quien también desapareció en la colonia El Rodeo, zona 7, es hermanita del pequeñito de 5 meses, el 5 de octubre. Imagínese usted cuán desesperados están los padres y los familiares por dar con el paradero de estos dos pequeños que han desaparecido allá en la zona 7. Por favor, los vecinos del sector, o si usted tiene información, no es del sector, pero lo ha visto alguno de los dos en cualquier zona, por favor comuníquese con las autoridades. Seguimos avanzando con el listado porque hay un tercer caso que le presentamos hoy, el de Arlene Valeria Lemus Morales, 8 años, desapareció en el barrio El Centro, en San José La Arada, allá en el departamento de Chiquimula. El 2 de octubre desapareció y hasta el momento no se ha tenido noticias de su paradero. Por favor, existen los teléfonos, apúntelos, el 110 de la Policía Nacional Civil o el 1546 de la alerta Alba Kenneth, en donde cualquier detalle informativo será valorado. Por favor, súmese a esta causa para poder localizar a nuestros menores desaparecidos. Todo Noticias. Estamos de vuelta para abordar el plano internacional y nos vamos a Tailandia, en donde una masacre que se registró en una guardería dejó a 38 personas sin vida, entre ellos menores de edad. Por ser un día lluvioso, muchos padres de familia no llevaron a sus pequeños a la guardería. Quizás un presentimiento de que algo macabro sucedería. Mientras que los otros pequeños asistieron al recinto sin imaginar que segundos después la muerte llegaría por ellos. Cuando los pequeños se encontraban tomando una siesta, justo después de la hora del almuerzo, un hombre entró a la guardería de manera sospechosa. Buscaba a su pequeño hijo. El individuo comenzó a ponerse nervioso al no encontrarlo en el lugar. Comenzó a disparar en contra de los empleados de la guardería. Entre las víctimas, una mujer embarazada. Al principio, los vecinos pensaron que eran fuegos artificiales, pero el hombre se encontraba disparando en repetidas ocasiones en la habitación donde se encontraban más de 30 pequeños durmiendo. Después de cometer esta masacre, el hombre huyó del lugar hacia su vivienda, donde asesinó a su esposa y a sus 3 hijos. Luego de cometer los atroces crímenes, se suicidó. El sospechoso fue identificado por las autoridades como Panya Kambap, un ex policía de 34 años, quien había sido expulsado después de haberse implicado en un caso de tráfico de drogas. La masacre dejó 33 fallecidos, entre ellos 20 menores de edad. La víctima más pequeña tenía 2 años. El incidente ocurrió en una guardería en Tailandia. Las familias de los pequeños se encuentran desconsoladas por los hechos ocurridos. Mientras tanto, 2 naufragios en Grecia dejaron al menos 21 personas fallecidas. Residentes de una isla griega ayudaron a rescatistas a sacar del mar a migrantes, con ayuda de sogas desde la cima de acantilados, luego que 2 botes se hundieran en naufragios que dejaron al menos 21 muertos y numerosos desaparecidos. Los barcos se hundieron en 2 puntos separados por cientos de millas y en un caso provocaron un dramático rescate nocturno.
Se recuperaron los cuerpos de 16 jóvenes mujeres africanas tras el hundimiento de un barco que llevaba al menos unas 40 personas. La segunda operación de rescate se produjo donde un velero chocó contra las rocas y se hundió. Los sobrevivientes, aferrados a las cuerdas, fueron izados para ponerlos a salvo mientras otros sufrían el embate de las olas y esperaban su turno para ser rescatados del fondo de los acantilados. Grecia y Turquía están inmersas en una disputa por la seguridad de migrantes en el mar. Atenas acusa a su vecino de permitir que los contrabandistas operen en su costa e incluso de utilizar a los migrantes como herramienta de presión sobre la Unión Europea. La mayoría de los migrantes que llegan a Grecia viajan desde la cercana Turquía, pero los contrabandistas han cambiado sus rutas en los últimos meses en un esfuerzo de evitar las aguas muy vigiladas en torno a las costas griegas cercanas a la costa turca. Y de regreso en el plano nacional, un hombre murió de manera instantánea en Salcajá, Quetzaltenango, cuando fue atropellado. Él intentaba cruzar la calle. Esto ocurrió en el kilómetro 194. El Ministerio Público identifica como César Augusto Hernández, de 32 años, la persona que muere atropellada a inmediaciones de la circunvalación de Salcajá. Se llevó a cabo el procesamiento de una escena del crimen en el kilómetro 194, ruta interamericana, frente al negocio denominado Ronald, del municipio y departamento de Quetzaltenango. ¿Qué tipo de hecho? Sí, la escena consistió en un hecho de tránsito en donde lamentablemente perdió la vida el señor César Augusto Hernández Chávez, de 32 años de edad. ¿Él caminaba por este sector o...? Según información preliminar, sí, él se dirigía por ese sector y al parecer no se percató y al intentar cruzar la calle fue impactado por un vehículo que continuó su marcha. ¿Algún tipo de indicio del vehículo? Ninguno, sin embargo, los compañeros de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, ya están en la búsqueda de ubicación de cámaras, entrevistas y en su momento oportuno rendirán un informe correspondiente. Versión preliminar señala que retornaba a su vivienda luego de cumplir con sus labores, cuando fue atropellado en este sector que, según vecinos, carece de iluminación. Un reporte de Leopoldo Batz desde la Ruta Nacional. Y preste la atención a esto porque en las últimas horas se han incrementado los ataques a pilotos de taxis. El primer ataque ocurrió en la ruta al Atlántico, allá en el kilómetro 7 de la zona 18 capitalina, en donde las autoridades informaron de una persona fallecida. Minutos más tarde, en el Boulevard San Rafael, en la colonia Paraíso 1 de la misma zona, el conductor del taxi falleció y una pasajera fue herida. En un tercer hecho, otro ataque armado en contra de taxistas ocurrió en la calzada San Juan y 31 Avenida, dejando varios pasajeros heridos. Las autoridades pues ya han dado información al respecto. Pero aparte del drama que viven los taxistas autorizados, también dan a conocer que son amenazados por los pilotos de taxis piratas, quienes se molestan con ellos cuando reciben pasaje. En esta oportunidad me encuentro recorriendo las calles y avenidas de zona 11 y zona 12 de la ciudad de Guatemala a bordo de un taxi rotativo. A mi lado me acompaña el conductor de este vehículo automotor, de este taxi, que por seguridad le llamaremos Henry. Él pues desde hace más de 15 años se ha dedicado al oficio de taxista y nos cuenta sus impresiones respecto a estar circulando en las calles bajo las condiciones actuales, particularmente porque ayer conocimos sobre pues hechos armados que cobraron la vida de taxistas. Lamentablemente es algo que vivimos todos los días, ¿verdad? Pero te quiero decir que la inseguridad, para empezar, porque donde quiera que vamos estamos al pendiente de que se nos pega una moto o qué sé yo, estamos siempre con aquella vibra, ¿verdad? Entonces, pues yo te digo, y de igual forma, aparte de las extorsiones, lamentablemente en los grupos, muchos han puesto puntos en diferentes zonas y se adueñan del sector, y cuando uno pasa
digamos, un cliente lo para y todo, ya lo están amenazando a uno, los mismos taxistas, ¿verdad? O ya sea los piratas. Y la verdad que estamos en un momento tan difícil para nosotros porque tenemos que sacar la cuota, tenemos que llevar el sustento, muchos factores en el cual esta delincuencia nos ha afectado mucho. Sí, la verdad que sí, casi en la mayoría de zonas cada taxista tiene que pagar 150 a la semana. Y entonces sí, es algo muy cierto. Y entonces a eso se basan los muchachos cuando pasa un taxi por el sector donde ellos se encuentran y están los muchachos al pendiente, los sicarios en motos, cuando ven que otro taxi, posiblemente registrado y todo, está quitándoles el pasaje, por decirlo así, mandan a los motosicarios a que le den para abajo o sea quien sea. Muchas gracias, Henry, por esta pues importante información, las impresiones de primera mano desde pues este lugar, recorriendo algunas zonas de la ciudad de Guatemala y conociendo pues el sentir de los propios taxistas que ya no pues son solo amenazados por los grupos de pandillas, sino también por grupos de pues pseudotaxistas o taxistas piratas que se apropian de las zonas. Continúa el juicio contra Jorge Sea, principal sospechoso en el asesinato de Luz María. Carla Mejía tiene todos los detalles al respecto. Así es, gracias por el cambio. Nosotros acá estamos en el debate oral y público que se lleva en un tribunal de femicidio en contra de Jorge Sea Mejía. Este hombre es el acusado de haber matado a su esposa Luz María López en el 2021. Y en esta fase del juicio ya el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima en contra de su persona, que son 50 años de prisión. De esta cuenta, el fiscal hacía mención sobre las pruebas recabadas durante la investigación que hizo el Ministerio Público, donde se determinó que al encontrarse el cadáver se encontraron evidencias que estaban en su cuerpo quemado, que también encontraron en la vivienda de Jorge Sea con la que era su esposa Luz María. Vamos a escuchar el momento en que el fiscal solicitaba esta pena ante el tribunal. Psicológicas en este hecho atroz podrá generar en el presente caso el desarrollo integral de la niña Alice Elizabeth Alejandra Sea López, como lo manifestó en su acto conclusivo el Ministerio Público. De esta cuenta, honorable juzgador, esta representación solicita que una vez dictada una sentencia de índole condenatorio, se imponga una pena principal de prisión ante los argumentos anteriormente vertidos por existir una situación de necesidad, correspondencia y pertinencia bajo estos tres principios, una pena de 50 años de prisión inconmutables. Es lo que solicita esta representación. De esta cuenta también el fiscal dio a conocer que Luz María López sufría de violencia física, psicológica y también de forma económica, que esto se pudo demostrar a través de los testimonios que recabaron durante esta fase de investigación. Así también de esta cuenta Marlon Ordóñez, quien es el fiscal que está en este momento en el tribunal, explicaba cómo se pudo evidenciar que por celos fue que él decidió acabar con la vida de su esposa. Es así como se desarrolla esta última fase del debate oral y público, donde ya el ente investigador solicitó esta pena ante el tribunal y ya solo falta que los jueces decidan si lo condenan o no por este crimen de la trabajadora del Ministerio Público. Regreso con ustedes. Argentina es el campeón. Un ataque armado que se registró en la colonia Landívar, zona 7, dejó a una persona sin vida.
Una actualización informativa desde la colonia Landívar, en donde se produce un hecho armado que como consecuencia deja un hombre fallecido sobre la cinta asfáltica. Me encuentro actualmente sobre la tercera avenida, tercera calle de colonia Landívar, zona 7 de la ciudad de Guatemala. Personas que caminaban por el lugar, comerciantes, dan aviso a los cuerpos de socorro, en ese caso al cuerpo de bomberos municipales, se aproximan de inmediato al lugar, sin embargo constatan que la persona ya no cuenta con signos vitales. En el lugar se hizo presente la señora Kimberly Manuela Montesinos, de 25 años, que identifica a su esposo como Hugo Alejandro Florián Monterroso, de 37 años. En el lugar ya se quedan los agentes de la Policía Nacional Civil y a resguardo de esta persona fallecida. Muchas gracias, Javier, por esta importante información. Como Hugo Florián, de 37 años, fue identificada la víctima de este hecho armado, y es que se sabe que sujetos desconocidos lo interceptaron, posteriormente le disparan en múltiples oportunidades. Los impactos pues van directos al cráneo y al tórax, de acuerdo a lo que hemos conocido por parte de los cuerpos de socorro. Hemos investigado un poco más pues cómo se conducían estas personas. Hay cámaras de videovigilancia ubicadas acá en el sector que darán cuenta a los investigadores respecto a la identidad de los responsables de haber perpetrado este cobarde hecho armado que pues le quita la vida a un hombre de 37 años de edad. Y este niño al que dejaban abandonado a la intemperie todo el día fue rescatado por las autoridades. Así es, gracias, buena tarde. Se dio a conocer sobre esta denuncia pública en las redes sociales, donde se indicaba que un niño conocido como Chencho en Santa Lucía, Cochumalguapa, lo dejaban afuera bajo la lluvia. Algunos vecinos le decían a los familiares que por favor lo entraran, pero no lo hacían. Y también se mencionó que él no tiene padres, estaba viviendo con unos familiares cercanos. Y al ver esta situación, los vecinos ya molestos decidieron poner la denuncia en las redes sociales, pero también hicieron un llamado a las autoridades. Y de esta cuenta ya la PGN procedió al rescate del menor de edad. Ahí tenemos la fotografía que nos comparten cómo fue que ya lo rescataron y cómo lo tienen ahora. Ya se le hizo una verificación de salud, también psicológica, para ver cómo se encuentra este niño de aproximadamente 5 años. Muchos no daban crédito a lo que estaba pasando porque se observaba cómo él estaba bajo la lluvia afuera, incluso lo dejaban todo el día, según lo que evidenciaron a través de las imágenes. Ya hasta en la noche ya lo llevaban a la vivienda y ahí se refugiaba él. Lamentable la situación, según indicaron los pobladores de Santa Lucía, Cochumalguapa, y por eso se hizo la denuncia. La PGN también solicita a todos los pobladores en diversos departamentos que si saben de estos hechos, que llamen a las autoridades y que pidan que se evalúe a estos menores y se haga el respectivo rescate si se requiere en este caso. Regreso con ustedes al estudio. Una producción de La Voz de América. Y en Chiquimula se realizan entierros masivos por las personas fallecidas en el accidente de Jocotán. Pues inicia a inhumar los restos de estas personas víctimas de este accidente de tránsito acá en la comunidad Conacaste. Ya tal como lo habían mencionado ellos, la ayuda que solicitaron de vecinos de diferentes comunidades para poder llegar e inhumar los restos de estas personas, como usted lo lleva en su pantalla en este preciso momento. Acá fueron varios de las comunidades que se acercaron, le dan el último adiós del día de ayer, cuando en horas de la madrugada pues el INASIF finalizó su trabajo. Pues en este momento pues ellos inician y finalizan solo despidiéndose de sus seres queridos acá. No fueron a sus viviendas, sino únicamente directo hacia los agujeros que ellos excavaron, como usted lo puede llevar en su pantalla en este preciso momento. Imágenes dolorosas, imágenes que usted puede observar solo, cada quien con su familia, cada quien solo, ellos se acercan y se despiden de esa forma. Acá había también con unas personas, con unas víctimas
víctimas, hay personas quienes están escuchando un mensaje bíblico por parte de pastores y también pues otros únicamente se despiden de sus seres queridos en este preciso momento. Como observen, cada quien tiene su cultura, sus tradiciones. Unos los colocan de diferente forma, colocan sus ropa y se despiden. Lo que hemos observado en comparación a otros sepelios que hemos observado que ellos lo dejan hasta en horas de la tarde para hacerlo, o inclusive hasta 2 noches los velan, pese a que en horas de la madrugada, cuando entregaron la última víctima, estamos hablando a las 3 de la madrugada, pues los vecinos iniciaron desde muy temprano a excavar los agujeros y para poder colocar a las víctimas. Bajo este fuerte calor que se puede sentir acá, pues así están colocando. El último adiós, no hay las personas, obviamente el dolor de haber perdido a sus seres queridos, sin embargo, pues ellos ya serenos, tranquilos, de que no existe mayor llanto por parte de ellos, pero sí el recuerdo de las víctimas. Hablamos ahora de lo que ha provocado las recientes lluvias, y es que precisamente a consecuencia del invierno que se ha sentido en las últimas semanas, un derrumbe de grandes proporciones se registró. El deslizamiento con grandes cantidades de lodo y ramas de árboles es lo que se puede observar en las imágenes. Esto obstaculizó uno de los carriles con dirección al oriente del país. El incidente ocurrió en el kilómetro 113 en jurisdicción de Las Trampas, Sololá. Cuadrillas de limpieza se hicieron presentes al punto para agilizar el tráfico vehicular en el sector. Autoridades habilitaron un carril para el tránsito vehicular. La época de invierno ha dejado a nivel nacional más de 2.000 incidentes. Con esta información concluimos nuestra emisión a través de Canal 3. Sin embargo, le invitamos a que siga con Telediario por medio de TN23. Y un incendio de grandes proporciones se originó en una vivienda ubicada en la zona 3 de la capital. En horas de la madrugada se registró un incendio dentro de un inmueble. Al lugar llegaron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. El trabajo duró varios minutos y para tener detalles estamos con Víctor Gómez, portavoz de esta institución. Importante mencionar que al teléfono 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que una casa se estaba incendiando en la 21 calle 0 avenida en la zona 3. De inmediato se movilizaron 3 motobombas y 3 camiones de abastecimiento y 2 ambulancias paramédicas. Quienes al llegar al lugar, el oficial Alan López verificó que se estaba incendiando una casa de 2 niveles, por lo que requirió más apoyo de otras compañías para atacar el fuego por 5 lados, esto para evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas. Importante mencionar que la casa que se incendiaba era con el número 0-65 en la zona 3 y fue necesario utilizar 9.550 galones de agua. Afortunadamente la labor de los bomberos logró evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas y los 5 habitantes salieron ilesos de la emergencia, Rosemary. Víctor, en este sentido, era un inmueble que era utilizado tanto como vivienda y como un negocio. En efecto, por su parte, la propietaria de la casa, la señora María Godoy, nos informó que ellos vivían en el segundo nivel de la casa y el primer nivel lo utilizaban como taller de la familia. En este sentido, para prevenir este tipo de incidentes, ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen a la población? Y sobre todo cuando hay este tipo de sustancias en algunos negocios que son inflamables. Claro que sí, importante que no mantengan cierta cantidad de este producto, porque de un momento a otro los cuerpos generan calor y vienen a afectar llama, que la llama se propaga y se producen los incendios de grandes proporciones como el de esta madrugada. Un
hombre de 65 años de edad fue capturado por el delito de violación contra un adolescente de 13 años. Delito de violación en contra de una menor de 13 años de edad. Un hombre de 65 años fue capturado en San Miguel Petapa. Se sabe hasta el momento que él se hacía pasar por quiropráctico y la adolescente asistía a su consulta para un tratamiento. Realiza una diligencia de allanamiento en la zona 1 de San Miguel Petapa y es ahí donde se ubica a esta persona que tiene vigente esta orden de aprehensión sindicado de violación con agravación de la pena con fecha 20 de julio del presente año. Y sí, en efecto, como usted muy bien lo indica, Rosemary, él pues está sindicado de este delito de violación con agravación de la pena. Los progenitores de la menor la llevaban a que pues recibiera este tipo de terapia. Sin embargo, esta persona, primero, no está acreditado como tal, es decir, él falsamente realizaba esta profesión, y segundo, aprovecha estas supuestas citas para dar este tipo de quiropráctica y abusa de la menor de 13 años. Gracias a la denuncia de los familiares de la menor, pues se inicia la investigación, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público. Hoy se da la orden de aprehensión en contra de esta persona que fue puesta a disposición del juez competente. Muchas gracias, Edwin, por todos los detalles. Es la información que tenemos respecto a este caso en el que la víctima sería una menor de 13 años de edad quien iba al consultorio de esta persona que se hacía pasar por un quiropráctico, pero en el lugar ella fue víctima de violencias sexuales. Por eso que se realizan estas acciones y hoy culminan con la captura de este hombre de 65 años de edad, quien ya se encuentra en el juzgado correspondiente. Y las denuncias por extorsión de pilotos del transporte colectivo son pocas, esto comparado con los hechos que verdaderamente ocurren. Durante las últimas 24 horas se han registrado distintos hechos armados en contra del transporte público. En este caso podemos señalar el ataque en contra de un piloto en la ruta al Atlántico, también otro en la calzada San Juan y así también a otro microbús, pero esto fue en el interior del país. Sin embargo, todo es en contra del transporte público. Se han hecho ya las indagaciones y acercamientos principalmente con el Ministerio de Gobernación, que la preocupación es latente. Ha habido un repunte de hechos delictivos, principalmente por tema de extorsión y ajuste de cuentas en el transporte colectivo, principalmente en taxis colectivos que no son autorizados, microbuses, autobuses exurbanos, urbanos, hasta de taximotos, tuk-tuk incluso, que están exigiéndoles nuevamente el tema de las extorsiones como en años anteriores. El único disuasivo fue la pandemia, que fue casi 2 años en donde hubo una, digamos, aparente calma en el tema de extorsiones, a pesar de que se seguían cobrándole las extorsiones. Pues hoy, con la reactivación del transporte, y se espera que, ojalá no sea así, pero la expectativa no es nada halagüeña, que en el mes de enero, ya con el tema del funcionamiento de la economía al 100%, pues haya aún más ataques de este tipo. Y ahí el tema del respeto al derecho a la vida, en donde el Estado de Guatemala tendrá que hacer algunas acciones contundentes para poder controlar este flagelo social como son las extorsiones al transporte colectivo. De las denuncias que han recibido, ¿cuáles son las razones también por las cuales ellos las han enumerado? Las principales son el tema económico, las exigencias de diferentes bonos, diferentes montos, tanto de los microbuses, de autobuses urbanos y exurbanos, incluso ahora los taximotos y tuk-tuk también, y los taxis no autorizados, que algunos también están siendo asediados por ese tema de extorsiones. Casi se da, cada 2 días se está dando un ataque al transporte colectivo en sus diferentes manifestaciones, en donde también han resultado heridos usuarios de transporte colectivo en este tipo de ataques, principalmente en el tema de taxis colectivos. En la carretera de Retaluleu, un percance vial le arrebató la vida a un motorista y su acompañante. 2 personas que se conducían en una motocicleta color rojo sobre la autopista de Los Altos perdieron el control de la misma y cayeron sobre la cinta asfáltica, perdiendo la vida instantáneamente. El accidente se registró a la altura 37 sobre la Ruta Nacional 1. Estamos ubicados en el kilómetro 197 de la Ruta Nacional, donde Policía Nacional Civil localizó 2 personas fallecidas.
estas a consecuencia de un accidente de tránsito. Por causas que se desconocen, dio lugar a colisionar en la curva con el Arriate Central, quedando fallecidos en el lugar. Personas que posiblemente se dirigían en sus vehículos movilizaron la motocicleta a un camino que está cerca de este lugar. Cabe mencionar que estas personas son de aproximadamente 30 y 33 años. También se descarta que haya sido por hechos de violencia, ya que los fallecidos no presentan ningún signo de violencia más que los golpes a consecuencia de este accidente. Uno de ellos es de aproximadamente 33 años y otro de 30 años. Visten suéter gris, pantalón azul, otro de ellos suéter azul con negro y pantalón de lona negro. Este sector es bastante peligroso a toda hora, ya que se reportan accidentes constantemente que cobra víctimas mortales. Y ahora le daremos pormenores de la edición 61 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, y es nuestro compañero Héctor Morales quien nos da esa información. Qué gusto saludarles, amigos de Telediario. Pues bueno, estamos ubicados acá en la conferencia de prensa. Recién acaba de terminar, ya dando los pormenores de lo que será la Vuelta a Guatemala, que comenzará el próximo 23 de octubre. En efecto, este evento deportivo, el más grande de Guatemala, y que llegará a 18 departamentos y que se vivirá a través de la televisión guatemalteca todos los días a partir de las 13 horas hasta las 14 horas a través, obviamente, de Tele 11, las transmisiones completamente en vivo y los resúmenes que se tendrán en Canal 13. Aparte de los pormenores y lo que ya se habló, serán más de 1000 kilómetros los que se van a recorrer con estas 10 etapas previstas para este evento deportivo, que regresa después de que el año anterior no se pudo realizar debido a la pandemia. Pero bueno, pues prácticamente esta es una fiesta deportiva. Nosotros seguiremos hablando de eso más adelante. Mientras tanto, vamos a ver en el deporte internacional. Hablamos de Xabi Alonso, porque vean ustedes, interesante, ha sido contratado ya por el equipo del Bayer Leverkusen, este equipo que tendrá a uno de los jugadores internacionales campeones del mundo, campeones de Europa, y bueno, tantas cosas que podríamos decir que llama la atención en el plano internacional. Obviamente que será entrenador de uno de los equipos más importantes en el fútbol alemán. El Bayer Leverkusen ha confirmado la contratación del español Xabi Alonso como nuevo entrenador hasta el 30 de junio del 2024, es decir, lo que resta de temporada y la siguiente, reemplazando a Gerard Saun, técnico suizo en el cargo desde el 2021. Con Xabi Alonso hemos fichado a un entrenador que como jugador fue durante muchos años un profesional absoluto de talla mundial, un estratega inteligente con gran éxito en 3 de las ligas europeas más exigentes, afirmó el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfels. El club alemán marcha 17º en la Bundesliga con solo 5 puntos en su haber tras 8 jornadas, y en la Champions cosecharon su segunda derrota en 3 partidos este pasado martes. Están empatados a 3 puntos con el Oporto y el Atlético de Madrid. Y justo con la información deportiva, nosotros ponemos punto final a este recorrido informativo de la jornada, pero agradeciendo a usted su fiel sintonía. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. Ya usted en casa, muchas gracias por esa fiel preferencia. Recuerde, le esperamos mañana a las 12 horas.